Mi querido Poncho, Querido, ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? Muy bien, aquí ¿Me, un día a la me- vez. me escuchas bien? Te escucho perfecto, te escucho Bueno, perfecto. Poncho, qué bueno verte, hermano. Igualmente, un placer estar acá. Como te dije, un día a la vez, no hay de otra. No hay Sí, total. manual, no hay instructivo para vivir esto, así que un día a la vez nada más. ¿Tú cómo Eh, estás? ¿Estás en bien, Bogotá? bien. Sí, estoy en Bogotá. Me agarró todo esto en Bogotá, pero tengo allá todo en México como quieto, pero bueno, espero ir pronto, a ver qué. Acá te cuidamos el changarro, como diríamos acá. Bueno, pues Poncho, nada, gracias por ese buen espíritu y esa buena onda siempre, hermano, por aceptar esta invitación de la forma en que lo hiciste inmediatamente, la disposición y qué bueno verte de nuevo y poder conversar contigo con tanta experiencia y tantas cosas que te han pasado en la vida. ¿Cómo estás tú, la familia, Bien, bien, la familia está bien, mi esposa bien, tu mi hijo peque? bien. Está increíble, está increíble. Ahorita está arriba jugando. Qué bien. Siempre lo digo, él tiene el mejor cuarto, él tiene el cuarto con la mejor conexión, así que siempre me vengo a su cuarto porque aquí está el módem y aquí es donde puedo hacer todas las conferencias. Es más, mira, aquí está su cama, su litera, él siempre duerme aquí arriba. No. Entonces, mira, te enseño, este es como su cuarto de juguetes, donde tiene todos Oye, Poncho, sus, a sus, mí me sus encanta. dinosaurios, No, 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 no. es fanático de los dinosaurios, es lo que más le Me gusta. encanta la forma como protege su privacidad en redes, ¿no? Alguna vez vi que pusiste algo que era muy interesante, hablabas nunca me ha pedido que lo muestre porque lo voy a hacer. Lo que sucede es que, obviamente, pues es una parte muy importante de mí, es lo más importante para mi esposo y para mí es lo más importante. Y el hecho de que él sea pequeño no significa que tenga poder de decisión y en algún momento podrá decidir. Y me parece un poco absurdo el mostrar su cara o su identidad si en 17, 18, 20 o en 4 años él me dice, oye, pero si yo no quería salir, yo no quería aparecer, pues me parece muy egoísta de mi parte. Claro. Bueno, pues bueno, empecemos a hablar entonces y la primera pregunta que quería hacerte es, digamos que con tanto trabajo y tanto tiempo que llevas en esta industria, ya eres considerado, ya eres un actor internacional por el tipo de proyectos que has hecho en toda Latinoamérica. ¿Por qué sigues viviendo en México y no en Los Ángeles, desde donde casi todos los artistas o los actores proyectan su carrera? ¿Por qué sigues en tu país? Bueno, efectivamente, casi todo se gesta en Los Ángeles, casi todo sucede en Los Ángeles. Generalmente cuando hay un proyecto en Estados Unidos, pues me tengo que desplazar a Los Ángeles para las juntas o para todo lo que ocurra. Sin embargo, eh, yo creo y considero que la vida de todos no solamente se centra en la vida laboral. Eh, yo también quiero que mi hijo vea a sus abuelos, yo también quiero que mi hijo vea a su familia, yo también quiero que mi hijo aprecie y valore su cultura. Y cuando todo esto se acabe, cuando al final de cuentas todo esto se termine, pues la familia seguirá ahí, la casa seguirá ahí, eh, y no quisiera que en 18 años, o en 20, cuando mi hijo tenga más edad, pues diga, pues te vi prácticamente 3 veces porque te la pasabas trabajando. Entonces, he elegido estar en México y mantenerme en México para equilibrar los proyectos y equilibrar tanto la vida laboral como la vida personal. Y creo que la vida personal es igual de importante, inclusive aún más que el trabajo. El trabajo es un complemento para tú poder tener una vida personal rica. Sobre todo en Y este trabajo tan difícil, ¿no? Que te quita tanto tiempo, que hay que tomar a veces distancias de la familia. exactamente, tú lo has dicho, muchas veces estás 6 meses fuera y de repente estás 6 meses en tu casa, o a veces estás 3 meses sin trabajo, y, o sea, los tiempos y los horarios son muy peculiares. Y pues sí, si hubiera ido a Los Ángeles, probablemente la toma de decisiones hubiera sido diferente, probablemente la cantidad de trabajo hubiera sido diferente, y a mí me viene muy bien el estar con mi familia, el equilibrar los tiempos de trabajo con los tiempos que puedo tener con la familia, ¿no? Bien. Poncho,
digamos que hay muchos mitos alrededor del teatro y he tenido la fortuna de verte en teatro. Hay personas que a veces dan el salto desde programas juveniles y no necesariamente hacen teatro. Hay quienes hacen cine y no hacen teatro. Hay quienes hacen teatro y nunca pisan un set de grabación. Para ti, ¿el teatro es la base de la actuación o crees tú que se puede entrenar un actor desde otra manera? Pues mira, a mí el teatro me gusta mucho porque es una colaboración en equipo, que donde hay un trabajo de mesa de, si bien te va durante 4 meses o 3 meses, entonces es un trabajo donde literal empiezas de cero, analizando el texto, y es algo que ocurre con todos los compañeros. Y creo que es un gran gimnasio y es un gran proceso el poder ir a las tablas día con día y hacer que eso viva como si fuera la primera vez. Eh, es algo que yo disfruto mucho, es algo que yo valoro enormemente y te aprecio y aprecio mucho que hayas ido a las diferentes obras de teatro, lo agradezco profundamente, mi querido amigo. Y yo creo y considero que es un gran gimnasio y es un gran ejercicio y es a final de cuentas donde todo nació. O sea, la ficción nace del teatro y de ahí pues ya salieron todas estas vertientes Te tomas al año yo sé que para ti es como una terapia. Obligatoriamente te tomas al año una temporada, casi que en tu cronograma de actividades del año. Dices, tengo que tener un espacio para teatro o no, porque con todos los rodajes en los que andas, ¿cómo haces para poder abrir, no sé, con pues, Sociedad de Poetas Muertos, casi 3 meses estando en cartelera? Ujú. ¿Cómo programas eso, Poncho? Pues me da la posibilidad de regresar a México. Recuerdo cuando estaba filmando El Exorcista, estaba planeando regresar a México y estar una temporada larga, haciendo una obra de teatro y que esa fuera mi excusa para regresar a México y para estar una temporada larga ahí. Desafortunadamente, cuando íbamos a montar por primera vez la Sociedad de los Poetas Muertos, los derechos no nos los dieron porque el autor, Tom Schulman, decidió quitar la obra en Broadway y hacerle unos ajustes. Entonces, el libreto que nosotros teníamos era exactamente el mismo libreto que estaba en Nueva York. Entonces, tuvieron que quitar la obra, Tom Schulman hizo los ajustes y después, ya un año después, nos mandó la obra y yo estaba filmando una temporada en Dallas, que es la versión de Queen of the South. Ujú. Y cuando terminé, bueno, no, en realidad, cuando ya estábamos filmando Queen of the South, yo estaba dando funciones. Entonces, como se cuatrapearon los tiempos, al final de cuentas, pues bueno, ya me tocó el proyecto que estaba filmando en Dallas, hacerlo a la par con la obra de teatro. Pero sí, me da una posibilidad de regresar a México y también de estar en casa y hacer lo que más me gusta. Voy a hacerte una pregunta que siempre que me ha causado mucha curiosidad y tiene que ver un poco con ese comienzo tuyo y es, la gran mayoría de actores a veces le huyen o le temen a personajes que aparecen en un proyecto durante muchos años o de pronto, no sé, en un proyecto de 4 o 5 temporadas. Como actor, ¿qué deberías tener en cuenta para que ese tipo de proyectos no te encasillen? No te quedes con el nombre de un personaje que hiciste durante mucho Como, tiempo. como rebelde, Como Rebelde, por como ejemplo, rebelde. que mucha gente pensaba, no sé, Poncho va a seguir siendo ese personaje, pero de verdad lo digo no porque estés aquí, sino porque he visto el proceso y he visto, tú eres un actor que hace de todo, o sea, muy completo. ¿Cómo no encasillarse, Poncho? Pues mira, primero que nada, Rebelde para mí fue algo sumamente importante. Es un proyecto que hasta la fecha la gente lo sigue viendo, lo siguen viendo en diferentes plataformas. Creo que hasta algunos capítulos siguen en YouTube. Y es un proyecto que se mantiene vigente y que a la gente le encanta. Y yo siempre, siempre y siempre lo voy a decir, siempre voy a estar sumamente agradecido con Rebelde. Sin embargo, pues bueno, no puede ser estudiante todo el tiempo. Obviamente uno va creciendo, uno va eligiendo proyectos diferentes, uno quiere otro tipo de proyectos. Y, y creo yo que también tiene que ver con las decisiones que vienen después. Porque una cosa es seguir trabajando o chambear, como diríamos en México, y otra cosa es intentar hacer una carrera que pueda darte una estabilidad a largo plazo. Y eso también tiene que ver con la estabilidad que tú quieres en
en tu trabajo. Digo, gracias a, a toda la toma de decisiones y no también no tiene que ver solamente con las decisiones que uno toma, también tiene que ver con el equipo con el que tú estás. Entonces yo afortunadamente tengo un equipo maravilloso que es Talent on the Road, que está Fabiola Peña, está Ruby Castillo, y gracias a la toma de decisiones en conjunto, creo que eh, es cuando cuando da pasos más sólidos, cuando piensan tres cabezas y no solamente piensa una. Y creo que es muy lindo ese proceso porque yo recuerdo que a veces, y lo hablábamos en Bogotá, a veces no, el ex RBD o no, solo puede hacer eso y creo que tu proceso ha sido tan interesante en el sentido de, Poncho, cada vez tenemos en algo diferente. O Sí, sea, siempre hay algo pero no distinto. estoy peleado, de verdad, no estoy peleado con el tema Sí, de que sí, me vean como un ex rebelde. Realmente Rebelde fue una plataforma importantísima para todos, para los seis. pero mira que, Y por esa es la ejemplo, verdad. En estos días hablábamos con Darko de La Casa de Papel y Darko decía, claro, a mí al comienzo me daba susto hacer a Helsinki porque la gente se iba a quedar con Helsinki en la cabeza, pero el reto interesante para el actor es, ¿qué más pueden darme diferente a Helsinki? A eso iba un poco Claro. la pregunta, como a, te has reinventado todo el tiempo, ¿no? Te Pues toca. sí, y es muy divertido porque al final de cuentas es una profesión en la cual puedes estar haciendo ahora una serie, después estás haciendo una obra de teatro, después estás haciendo una película o afortunadamente he tenido la posibilidad de hacer un programa con National Geographic, que me Wow. acuerdo que lo filmamos, la primera Sí, sí, sí. temporada lo filmamos en Sí, tu oficina. sí, 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 La sí. ciencia de lo La absurdo lo ciencia de lo hicimos en tu absurdo oficina en Colombia, en Colombia. y que por cierto muchas gracias por prestarnos tu oficina para filmar la primera temporada. Entonces es la posibilidad de estar en un mundo completamente nuevo, muchas veces en formatos completamente diferentes. Y ese es lo bonito, que no es reinventarte para tratar de huir de algo, sino es reinventarte por querer descubrir algo completamente nuevo. Ok, Por lo menos esa es la conciencia con la que yo la hago. No claro. intento alejarme o no intento eh, alejar Sí, algo sí. que fue tan importante para mí. Al contrario, a mí me gusta meterme en mundos nuevos y en historias nuevas y en personajes nuevos para descubrir, para aprender. Y creo que a mí me ha funcionado mucho la conciencia de seguir aprendiendo. Yo siempre aprendo en cualquier proyecto y siempre tengo esa conciencia de seguir aprendiendo, ya sea frente a las cámaras o en un escenario o atrás de cámaras, porque también el proceso creativo que ocurre atrás con la gente de sonido, con los gaffers, con los eléctricos, con el director de fotografía, no deja de ser un equipo Claro. y y puedes aprender muchísimo de cada uno de los elementos que ocurren. Y si tú entiendes mejor qué ocurre atrás de las cámaras, el panorama es mucho más claro cuando tú estás en el set. Poncho, digamos la verdad. En algún momento no habrá dicho, ¿yo para qué hice esto? O sea, ciencia de lo absurdo presentando, yo no volvería a cantar. ¿Alguna vez te has equivocado en algo que digas, por andar en esa búsqueda, reinventarme, en hacer algo diferente, puta, la regué ahí o no? Sí, claro, te equivocas. En muchas ocasiones yo me he equivocado, muchas ocasiones todos lo hacemos, pero creo que es igual y se va a escuchar muy trillado y se va a escuchar muy clichésoso, pero la verdad es que siempre aprendes de los errores e intentas no repetirlos. Sí. Al final de cuentas, muchas veces los acabamos repitiendo, pero, pero sí, todos nos equivocamos. Desde en una función, desde a veces una toma de decisión de un proyecto, o la toma de decisión de elecciones muy específicas en un casting, por ejemplo. Cuando haces un casting muchas veces nos Claro. equivocamos y es un gran ejercicio el proceso de casting porque muchas veces pues, te equivocas y no pasa nada. Tienes que darle la vuelta a la página y seguir adelante. Bien. Desde tu punto de vista, uno está, desde mi trabajo, uno está todo el tiempo viendo gente nueva, gente que está empezando, eh, a esos actores que están empezando, que de un momento a otro les llega el reconocimiento o la fama como en algún momento te tocó a ti. ¿Cómo les podrías desde tu experiencia explicar, aconsejar o presentar un poco qué hacer cuando aparece de la nada y no tienes como esa capacidad mental o esa situación para poderlo controlar? En tu caso, ¿cómo fue o qué le puedes decir a la gente que está empezando? Pues entender que esta carrera
tienes subes y bajas. Muchas veces tienes momentos donde todo va muy bien, muchas veces tienes momentos donde no hay absolutamente nada. Eh, Ser muy conservador. A mí me lo dijeron mucho, 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 mucho los actores cuando estaba en Rebelde. Los actores que tenían más experiencia llegaban y me decían, me encanta que te esté yendo tan bien. De verdad lo valoro mucho, Alfonso, pero ahorra, ahorra, Wow, Poncho, qué bien que digas eso. ahorra. Así que a todos los actores ahorren, porque esta carrera tiene muchas altas y tiene altos y bajos. Entonces, ahorita afortunadamente las cosas van bien. Digo, antes del coronavirus las cosas iban afortunadamente bien. Esto nos ha puesto en pausa a todos. Y creo que hay que ser muy conservador específicamente en temas de dinero en ese aspecto. Y también entender que, que uno tiene que apreciar el trabajo. Y apreciar el trabajo implica ser agradecido con la gente que te contrató, con las personas del equipo de trabajo con la que te rodeas y entender que cada engranaje es muy importante, desde la persona que está tomando foco o que está haciendo foco, desde la persona que está acomodando la luz o que está poniendo los centuries, hasta la persona que está limpiando el set para que todos tengamos un set apropiado. Entonces, ser agradecido y ser con todas las personas que estén en el set. Y hablando un poco de eso que estás diciendo, ¿cómo administras tu carrera? Digamos que, bueno, ahorrar y todo esto es evidente, pero ¿cómo la administras? ¿Hacia dónde quisieras llevarla? ¿O a dónde sueñas llegar, Poncho? Pues yo sueño con seguir trabajando. Yo sueño con seguir trabajando. A mí me gusta mucho mi trabajo y no es que tenga no es que diga, quiero llegar acá. Yo quiero seguir trabajando. Yo quiero seguir trabajando. Y cuando eres padre, pues ya cambia tu conciencia y tu percepción de las cosas. Ya no es, quiero hacer esto para nutrirme a mí. Digo, o sea, esto me nutre y esto me gusta. Pero la conciencia cambia porque tengo una familia, porque tengo que seguir trabajando pues para darle de comer a mi hijo, para llevarlo a una escuela, para que mi familia tenga lo necesario. Entonces, si partimos de ahí, yo lo que quiero es seguir trabajando y agradezco profundamente el poder seguir trabajando en algo que me gusta y que me dé de comer. Eh, ¿Y hay algún tipo de historia que no quisieras hacer? ¿En qué momento decides como, no, ya no quiero hacer esto? Por ejemplo, no me gustaría que mi hijo me viera contando una historia de estas, o no me interesa este tipo de historias. ¿En algún momento empiezas a decidir que no haces, Poncho? no estoy cerrado y creo que no hay un no contundente. Creo que lo importante es cuando llega un proyecto, analizarlo, ver los pros, ver los contras, cotejarlo con el equipo de trabajo, porque es muy importante, vuelvo a lo mismo, eh, que tres cabezas o cuatro cabezas piensan mejor que una. Y a veces el ángulo que tú tienes no es necesariamente el mismo que puede tener tu manager o tu agente o tu publicista. Eh, y a veces es importante escuchar otro tipo de opiniones para ver si vale o no vale la pena. Eh, Eso, creo yo. Creo que hay que estar abierto a trabajar en equipo. Y, y to- No solamente cuando estás en set, sino también en la toma de decisiones. y tocas un tema ya varias veces que quería preguntarte y es la relación con el manager. Llevas muchos años con Fabiola. Llevas mucho tiempo con Talent, con Ruby, con Bere, en fin, con todo este equipo alrededor tuyo, que hace que hace que Poncho y su equipo le diga que sí a un proyecto, y qué tanto le preguntas a tu manager o qué tanto influye el manager en la toma de esas decisiones. Pues es Cuando que al tú, por final ejemplo, piensas en equipo. tú lo has dicho, yo generalmente pienso en equipo. Y tanto Bere, que le mando un gran abrazo a Bere, tanto Bere como Ruby como Fabiola han sido parte fundamental de la toma de decisiones en los proyectos que han venido. Obviamente somos un equipo y como equipo que somos vamos y tratamos de alinearnos en la toma de decisiones. Muchas veces cuando estamos viendo si hacemos algo, si no hacemos algo, pues hay como un toma y daca de opiniones, pero al final de cuentas intentamos alinearnos pues tratamos también de que la decisión que se tome sea
la mejor para todos, incluyendo al proyecto. Pero piensas algo como que esto no lo he hecho, ese tipo de personajes no, o no hay nada así como, Pues es que muchas veces las decisiones tienen que ver desde, te voy a decir algo muy, muy absurdo, y esto tiene, que no es absurdo, es desde el ciclo escolar de mi hijo, ¿no? Desde el poder estar con la familia, desde ese tipo de decisiones para mí son muy importantes, Poncho, tiene mucho para porque pensar. sí, pero las cosas han ido bastante bien. Bueno, esto ya te lo diré cuando estemos fuera, Sí, sí. pero sí, 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 sí. Ah, o puede pasar, no vamos a contar mucho, Poncho, que estés en un proyecto y que al libretista se le olvide escribirte. Afortunadamente no ha pasado, afortunadamente no ha pasado, pero todos los proyectos en los que me he involucrado recientemente han sido maravillosos. Desde Sitiados México, donde tú Sí, sí, hiciste una sí. labor muy importante también. Viniste a Colombia a ser Eh, el capo, me acuerdo. Fui a Colombia a ser el capo, que por cierto yo le tengo un cariño muy, muy grande a Colombia por esos casi 9 meses que estuve allá viviendo todavía me acuerdo, vivía en la 16A con Oye, 85 u te 85 llevaste con 16A, te no llevaste sé, un perrito. Mi veterinaria te me ayudó a sacarlo llevé, del país. ¿Qué lo me hiciste? llevé un perro, claro. Al final de cuentas, pues ya no está conmigo, Sí, pero sí, ya sí. vive muy feliz en una casa Hay un perro por San colombiano en Ángel. México por culpa tuya. Sí, y le apodamos la mosca, se llama la mosca, porque decíamos, es que en Colombia ponerse mosca es como ponerse muy vivo, ponerse buzo. Y lo encontramos la perrita sola en el llano, ¿dónde estábamos filmando? Eh, Yo no me acuerdo, pero yo me acuerdo que la historia es muy bonita ¿Era en porque la voy a contar muy Villavicencio? rápido. Hubo un día y el perro llegó y se le hizo al lado a Poncho. Poncho lo vio y dijo, ok. Al segundo día el perro volvió y se le hizo al lado. Y Poncho dijo al tercer día, si se vuelve a acercar, me lo llevo. Y al tercer día el perro llegó. Y me lo llevé. Entonces fuimos a una veterinaria en Colombia, le pusimos sus vacunas, sacamos como todo el trámite y por cierto también muchas gracias Mi a veterinaria, la veterinaria de ustedes mi perro, sí. y, y nos lo llevamos a México y Qué ya, bien. vive acá en México. Ya no vive conmigo, pero pues se le quiere al perrito. Bien. Poncho, volviendo ya al tema del manager y para salir un poco de eso, ese vínculo, ¿cómo se construye? Muchos actores se quejan que su manager a veces no los acompaña o no está al tanto de su carrera o hay muchos actores en el book. Cuéntanos un poco desde tu experiencia esa relación con el manager. ¿Cuál es la mejor manera de llevarlo y qué debería hacer un actor para que esa relación fluya bien, como en el caso tuyo? Pues es una relación que se tiene que enriquecer de manera eh, partiendo del agradecimiento, porque ellos son un gran apoyo para que tú puedas tener un alcance mayor. Muchas veces también te puedes equivocar, como en cualquier relación, como en una relación con un amigo o en una relación con... No, no deja de ser una relación que tienes que seguir enriqueciendo y que tienes que seguir nutriendo. Y yo muchas veces me he equivocado y también es importante darte cuenta cuando estás tomando una decisión equivocada y hablarlo de manera muy, muy clara con tu manager o con tus managers, ¿no? Creo que es una relación que se tiene que seguir enriqueciendo. Hay proyectos que de pronto me piden aquí que te pregunte, hay proyectos que te duele que no sigan, por ejemplo, en el caso de Sense8, ¿qué sensación queda después de que un proyecto de estos no sigue o Claro, tenías nos dolió a tanta todos. esperanza? Era un proyecto muy lindo, que creo que la hipótesis era maravillosa. Y trabajar con Lana, trabajar con James, fue espectacular. Eh, Tuvimos la fortuna, por ejemplo, a mí me emocionó mucho trabajar con John Toll, que es uno de los fotógrafos más importantes de la cinematografía mundial, y de repente estar sentado con el fotógrafo que hizo Braveheart, que se ganó un Wow, Oscar por wow. Braveheart, y de repente estar ahí con él y platicar y que te cuente esas pequeñas anécdotas, pues para mí fue increíble, porque aprendes y porque no deja de ser muy interesante y es un proceso creativo que no para. Eh, y pues bueno, yo lo lamenté muchísimo, pero y aprecio mucho el personaje de Hernando. Es un personaje que me voy a llevar y que siempre va a estar conmigo de una forma muy especial.
Y pues bueno, ni hablar. Cuando terminó lo lamentamos todos y hay que darle vuelta a la página y hay que seguir adelante. Bien. Poncho, ¿cuál es el siguiente paso sin dejar a un lado la actuación? No sé, ¿te ves dirigiendo, produciendo, escribiendo? ¿Qué está pasando por tu cabeza? Mi cabeza en este momento, ahorita estoy tratando de preparar todo lo que viene, todo lo que se viene. No sé cuándo ocurra eso. Espero que esto pase pronto para que todos nos pongamos otra vez a trabajar. Eh, Acabo de filmar una película con David Pablos que se llama El baile de los 41. Es una película histórica que habla de Ignacio de la Torre y Mier, un Wow. político, empresario mexicano muy importante que vivió a principios de 1900 y pues bueno, es un tabú en la historia de México porque fue un político, empresario muy importante que fue homosexual y que la historia prácticamente lo borró y lo metió en un cajón y está completamente olvidado. Y pues bueno, esta historia viene a oxigenar esta imagen tan importante para la comunidad LGBT en México. Y eso por un lado. Esperemos que salga a finales de este año. Acabo de filmar una película también con la querida Paulina Gaitán, que es maravillosa y es tremenda y Wow. es lo máximo, Paulina. Se llama Me casé con un idiota. Es un remake de una película argentina que se llama Me casé con un boludo y nosotros hicimos la versión mexicana que no es por nada, pero nos quedó muy bonita. ¿Y el Estamos boludo quién muy... es? ¿Eres tú? Soy yo. Yo soy. Hola. Y nos quedó muy bonita. Vimos la película hace como 2 meses y está espectacular. Le mando, por cierto, un gran abrazo a Ale Cárdenas, la productora, a Batán Silva, el director. Si nos están viendo también les mando un gran abrazo. Y ahorita lo que viene, iba a empezar una serie para Turner y para Media Pro, que se llama Las Bravas. Es una historia de fútbol femenil. ¿Y Eh, a usted que no le gusta el fútbol? Uy, me dolió Qué muchísimo, me pereza. dolió muchísimo, me dolió muchísimo. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Es una historia de fútbol femenil. Eh, es la historia de Roberto Casas, un jugador de fútbol que está a punto de retirarse y por azares del destino acaba dirigiendo un equipo de fútbol femenil. Qué Pero bueno. bueno, no voy a generar muchos spoilers. Y, y hay otra película que también, que esa me emociona muchísimo, que es una película que esperemos que se filme a finales de este año, si todo sale bien, si no, pues bueno, se filmará más adelante. Pero te lo Es una preguntaba porque película mexicana. yo te lo preguntaba porque recuerdo mucho que en los rodajes tú siempre estabas como ahí detrás de la cámara, como preguntando, ¿no? Eres muy inquieto en ese sentido. Producción, producir algo, escribir algo. ¿Qué tan metido estuviste en el proceso de la obra, de teatro, de Sociedad de Poetas? Pues mira, el Francisco Franco, un gran director de cine, teatro, televisión, yo creo que es uno de los directores más versátiles que tiene este país y que tiene, yo creo que Latinoamérica. Quemar las naves fue su ópera prima y se ganó el Ariel. Todas las obras de teatro siempre tienen una propuesta muy contundente. Los actores, o por lo menos lo que yo vi de Francisco previo a trabajar con él, sí me encantó. Yo me acuerdo que él hizo la adaptación de eh, Todo sobre mi madre en el Teatro de los Insurgentes Wow. y era una cosa espectacular, espectacular. Y cuando yo vi esa obra, yo dije, me encantaría trabajar con Francisco. Y se lo dije, cuando fue la primera lectura, le dije, yo cuando vi esa obra de teatro, yo dije, yo quiero trabajar con él. Y te digo, eso fue hace años. Wow. Y se nos hizo trabajar. Y bueno, el proceso creativo, creo que en ese momento es zapatero a su zapato. Puedo dar una retroalimentación muy respetuosa a Francisco, y, pero hasta ahí, ¿no? Yo en ese momento era un actor, puedes tener opiniones, pero esas opiniones no dejarán de ser respetuosas como lo que era en ese momento un actor más de la compañía. Bien, Poncho, la gente cree que en la medida en que los actores van obteniendo reconocimiento o proyectos que tienen muchas ventanas en otros países, van dejando de hacer casting. Alfonso Herrera todavía hace casting. Sí, todavía ¿Cuánto, hacemos casting. cuándo un actor debería dejar de hacerlos? Y si los haces, cuéntanos un poco cómo es esa sufridera tuya. Yo no lo sufro, a mí me encantan.
A mí me Ok, gusta mucho ir a hacer casting porque es un espacio seguro donde sí, existe una presión de obtener el papel, ¿no? Y siempre vas tratando de obtener el papel. Pero yo creo que es un espacio seguro donde si por azares del destino ese tape, la película es muy exitosa, pues sí, bueno, igual y alguien ve el casting, pero es un espacio seguro donde es un proceso creativo muy íntimo entre el director de casting y la persona que va a hacer este proyecto y este proceso. A mí me encanta, porque es un lugar donde puedes explorar, donde puedes jugar, donde puedes tener diferentes, eh, puede haber diferentes interpretaciones de la escena. Y es también algo muy lindo cuando vas y haces casting y estás pendiente de la retroalimentación del director. Eh, Porque cosas increíbles que cuando tú estás estudiando en casa, tú puedes tener una idea de cómo va la escena, cómo es el personaje, pero una vez cuando llegas al casting y lo haces, pues también es importante el buscar la retroalimentación del director de casting, o por lo menos yo intento tener ese acercamiento, porque si vas, te sientas, lo haces y te vas, pues te perdiste de algo, te perdiste de un proceso, ¿no? yo sé que tú eres un actor muy tranquilo en rodaje, como que siempre tienes la tarea hecha y bueno, en fin, eres un actor muy tranquilo en rodaje, pero ¿alguna vez algo te tiene que sacar de pronto del lugar o qué tipo de cosas te sacan? No sé, un compañero que llegue sin texto. Te lo pregunto porque a las nuevas generaciones o los actores o la gente que está intentando empezar, yo siempre les digo como que hey, mantengan la mística, ¿no? Esto de verdad hay que estudiar en casa. En tu caso, ¿qué te puede sacar de esa zona o te puede sacar, mejor dicho? Mm. Pues yo respeto mucho el proceso y la toma de decisiones de todos los compañeros. Cada quien es libre y cada quien toma sus decisiones y es muy respetable. Pero creo que una parte muy importante es la puntualidad. Y la puntualidad creo que es algo que sí me puede sacar un poco de quicio. Yo intento ser lo más puntual porque es una manera de respetar, vuelvo a lo mismo al equipo de trabajo, porque muchas personas que están yendo al rodaje, pues si es un rodaje en México, pues muchos no necesariamente viven en la Ciudad de México, tienen que venir de, no sé, de lugares donde está a 2 horas y media de la Ciudad de México o a 2 horas, qué sé yo. Entonces, eso a mí me parece muy importante, ¿no? La puntualidad es importante, el estudio. El estudio, cuando tú vas a una escena, cuando tú vas a un set preparado, pues es un respeto tanto para el director como para el compañero de trabajo y también para tu trabajo, porque pues no va a hablar muy bien de ti si tú llegas a un set sin, sin la letra, sin la escena aprendida. Claro. Poncho, o los que sabemos, ¿te gusta apoyar de alguna u otra forma causas o ayudas un poco a la gente, digamos que de una forma muy tranquila? Eh, Existe como ese ruido alrededor de que los actores no deberían apoyar ningún tipo de causa, menos si son sociales o religiosas. Te cuento, por ejemplo, aquí en Colombia hace poco, con todo este tema del coronavirus, hace poco sacaron un video de un montón de actores apoyando en la campaña al presidente de la República y diciendo que votaran por él. Y el presidente de la República en Colombia acaba de bajar la pantalla local a un 20% y todo el mundo salió a decir, ustedes que pedían que votaran Mm. por él, miren lo que les hizo. Mi pregunta es, qué tanto deberían los actores involucrarse en ese tipo de causas o qué tanto o hasta dónde está bien comprometerse con esas cosas? Yo creo que cada quien tiene su perspectiva, desde a quién vas a apoyar, tanto en la parte, o sea, cada quien tiene su manera de pensar. Sin embargo, las si tú tienes un micrófono, tienes la posibilidad de decir y de apoyar o de señalar. Y muchas veces esto no necesariamente tiene que ver con un proceso político. Puede ser ayudar simplemente a la gente o a apoyar a la, organizaciones que hace la sociedad civil.
Hay, dicen que no hay que hablar nunca ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Sí. Desafortunadamente a mí siempre se me va la boca con el fútbol, pero con todo lo demás yo soy muy respetuoso y, y muchas veces puedes apoyar y puedes unirte a campañas para apoyar a la gente, no necesariamente a un partido político, a un gobierno. Creo que hay que ser muy respetuoso y hay que ser muy prudente y muy prudente en ese aspecto. Desde mi punto de vista, esa es mi perspectiva y creo que cada uno habla como le va en la feria. Me piden aquí que te pregunte cuál es el reto actoral más grande que has tenido y si has vencido un tabú o algo a través de la actuación. Yo creo que la última película que hicimos con David Pablos fue uno de los procesos más complejos. El baile de los 41 fue un proceso muy importante para todos, por el personaje, por la historia, y yo creo que es una película muy necesaria y esperemos que la disfruten. Esa Si es la sale todo película que me bien, contabas que, te escucho, perdona. sí, no, no, la película que me contabas que, que estabas en clases de equitación y todo esto, o... Ajá. Sí, tuve que tomar, bueno, tomé clases de equitación, tomé clases de piano, de caligrafía, porque este tipo era un estuche de monerías. Y no solamente por eso, sino por lo que representa el personaje para la historia de México. Desempolvar un personaje de esta magnitud, darle visibilidad a la comunidad LGBT, me parece algo fundamental, porque en países latinoamericanos han sido sumamente vulnerables y creo yo que es importante este tipo de historias y este tipo de personajes. Y desde Sense8 la comunidad LGBT ha sido sumamente, ha tenido un cariño muy especial para conmigo y yo me considero un aliado de esta comunidad. Entonces, creo yo que es importante oxigenar este tipo de historias. Poncho, había una pregunta que se me había quedado y era, hay algunos actores que en cierto punto de su carrera dicen, yo ya no hago más telenovelas. ¿De dónde crees que viene ese sentimiento en contra de ese tipo de proyectos, siendo un producto que se consume mucho en nuestra cultura? Ya, todos hemos hecho telenovelas, todos. O por lo menos hemos estado como involucrados en un proceso creativo. La última telenovela que hice fue El Dandy, que muchas personas la consideran una serie, pero no, era una telenovela y era una telenovela muy bien hecha, muy bien Con Damián dirigida, Alcázar. con Damián Alcázar, eh, pero al final de cuentas era eso, era una telenovela que estaba ficcionada de manera muy aterrizada, eh, pero yo no estoy cerrado a volver a hacer un proyecto televisivo de esas características. Creo que lo importante es tener una buena historia, creo que lo importante es tener eh, buenos elementos para poder contar algo que valga la pena. Pero, por ejemplo, a mí me parece el Dandy un ejemplo muy interesante porque no es una serie como, o sea, sí es una serie muy larga, pero no deja, si tú la vas desglosando, pues es a todas luces una telenovela. Ok, aquí me preguntan que si tienes algo de teatro pendiente por hacer, que si andas planeando algo en teatro. Eh, pues bueno, hay proyectos que estamos analizando, pero todavía es muy temprano y muy reciente como para ver si se hace o no se hace. Y otra pregunta de las que te enviaron que estuve mirando es que si te costó mucho ese paso de haber hecho telenovela a transitar para empezar a trabajar en series americanas, que si hay una diferencia o si puede llegar a costar mucho entender ese código. En el sentido de, perdón, ¿me puedes repetir De las la... telenovelas, que si te Ajá. costó mucho hacer telenovelas para pasar a hacer series americanas, que si cambia mucho la actuación, que si te costó trabajo. Pues tiene que ver mucho con el tono y un poco el proceso, por así decirlo, las telenovelas lo que te da mucho es el resolver, porque tienes tantas escenas que hacer en un solo día que a veces justificar ciertos elementos o ciertas cosas, pues requiere de mucha creatividad para poderlo justificar. Y en estos otros procesos, pues tienes un poco más de tiempo para prepararlo, tienes más tiempo para conocer a tu compañero de trabajo, tienes más tiempo para conocer al director. Eh, pues muchas veces en las series puedes hacer
5, 6 páginas. En una telenovela haces 44 minutos efectivos en un día. Entonces, una cosa es, son dos mundos completamente diferentes, pero son dos mundos muy respetados, muy respetables. Bien. Pocho, ya para terminar un poco esto, ¿cómo ves este momento? ¿Cómo crees que vamos a salir de esto los seres humanos después de este encierro, de esta cuarentena, de este momento tan particular que no habíamos vivido? Te perdí, te perdí. ¿Cómo crees que vamos a salir después de esto los seres humanos, después de este parar, de este frenón que nos pusieron? ¿Cómo ves el mundo? ¿Qué crees que va a ocurrir? Pues creo que la única forma en la que podamos salir avante es con la colaboración, siendo empáticos y apreciando un poco más. Apreciando lo que hace algunas semanas dábamos por sentado. Y espero que cuando salgamos a la calle, esa apreciación pueda crecer. Pero la única manera en la que podemos salir avante es a partir de hacer equipo y de ser empáticos, un poquillo más empáticos. Bien. Pues Poncho, aquí nos podemos quedar un montón de tiempo más Sí, contándonos cosas. Qué bueno volverte a ver. igualmente, querido, Tenemos ese igualmente. café pendiente allá en México y gracias por tu tiempo, por la buena onda siempre, por ese ser humano tan especial que eres y seguramente por todo eso es que te caen tantas cosas bonitas en la vida. No, Un gracias abrazo a desde ti, acá. gracias. Y saludos a Colombia, saludos a Bogotá, un gran abrazo y espero que nos veamos pronto y nos podamos dar un Bueno, hay abrazo, mucha gente querido. escribiéndote aquí, Brasil, Chile, Panamá, en fin, bueno, que les mandes Sí, saludos, pero bueno, gracias por esto saludos. y muy buena onda y que te cuides un montón. Gracias, igualmente, querido. Cuídate. Chao, Poncho, gracias.